Comenzamos con nuestros contenidos de Literatura 2. Bloque 4. Nuevos escenarios de la literatura. Literatura emergente. Minificción. Por Omar Díaz Morgan. Propósito. Descubre los diferentes formatos de la literatura actual, reconociendo las distintas maneras de expresión de sentimientos ante las problemáticas sociales, respetando la diversidad y mostrando apertura al cambio. Habilidad. Identifica los diferentes formatos de la literatura. Aprendizaje esperado. Descubre los diferentes formatos de la literatura, mostrando una actitud de respeto hacia la diversidad como una forma de expresión de emociones y sentimientos, mostrando apertura a las nuevas propuestas presentes en su entorno. Minificción. Como se podría anticipar, por el nombre de esta expresión de la literatura contemporánea, la minificción es un subgénero de la narrativa. Propiamente deriva del cuento en tanto que esboza una historia con sus elementos más básicos. En un video anterior hablábamos de ella. En el cuento o relato se narra una historia de uno o más personajes. Y por supuesto, hay otros elementos, pero en la minificción estos se hallan condensados. A pesar de su brevedad, la minificción, microficción o microrrelato es una muestra de lo complejo de la literatura, de su riqueza. En ella podemos encontrar las características de la literatura contemporánea, como la metaficción, polifonía, ironía, la crítica social, la hibridación de géneros, la intertextualidad. La metaficción se da cuando la literatura habla de la propia literatura, del hecho mismo de la creación, como cuando un personaje se interroga si no es parte de un cuento o novela, o en un relato se habla de la escritura del propio texto. Lauro Zavala dice acerca de ella: es toda narración cuyo objeto es la narrativa. La metaficción consiste, pues, en un juego donde la literatura se ve a sí misma en un espejo. En ocasiones, ese juego se engarza con otro. Aquí tenemos un ejemplo de metaficción dentro de la minificción. Veamos por medio de un texto de Augusto Monterroso, autor del que hablamos al abrir este bloque. El texto se titula Fecundidad. Hoy me siento bien, un Balzac. Estoy terminando esta línea. Vamos a empezar con el título del texto. La fecundidad es la capacidad de producir abundantemente, en este caso de producir textos literarios. Autor y narrador comparten la voz, en el caso de fecundidad. Y en este texto, Monterroso, creador de textos breves, señala con humor, con ironía, y esto es algo muy importante para este texto, que su fecunda inspiración lo lleva a escribir esta microficción, esta línea, literalmente. Pero aún podemos decir más de fecundidad, y ello servirá para abordar el otro juego que ahora explico. Pero antes de pasar a ese otro juego, bien podemos meditar un poquito más acerca de este texto. Ese humor, esa ironía que es parte esencial del tratamiento estético de Monterroso, lo podemos ver aquí condensado en el hecho de que el autor de textos breves, muy breves, microrrelatos, titule de esta manera. Hay una ironía, hay un humor, hay un juego con sí mismo, con su propia creación, porque él tiene esa sensación de ser un escritor como Balzac, y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, que fue muy prolijo, escribió mucho, y esa línea, ese texto tan pequeño condensado, resume esa idea tan irónica entre él, Monterroso, y Balzac. Seguimos. La intertextualidad consiste en la inclusión, en una obra literaria, de referencias directas o indirectas de otros textos literarios, autores o textos de otras disciplinas, o referencias mucho más generales de la cultura en todas sus expresiones. Regresamos a fecundidad. Lo que mencionaba hace rato Balzac. Ahí lo tenemos. Honoré de Balzac.
Autor francés del realismo decimonónico, siglo XIX, escribió decenas de libros de narrativa, que agrupó bajo un proyecto que dejó inconcluso, el cual denominó la comedia humana. Hay un juego realmente aquí presente y mucho humor también, sarcasmo incluso, pero sobre sí mismo. La polifonía es la presencia simultánea de diversas perspectivas, voces, tonos en un mismo texto. Su presencia es más común en la narrativa más extensa, la novela, pero en el cuento posmoderno, contemporánea, como la ficción breve, es posible hallar en esta narrativa actual. Un ejemplo de cuento breve polifónico es Continuidad de los Parques, del escritor argentino Julio Cortázar, donde hay un narrador que transmite la historia al lector, pero otra voz es la del personaje que lee una novela, en la cual a su vez están las voces de los personajes que interactúan. Como puedes ver, también hay metaficción. En su momento leímos Continuidad de los Parques. Hibridación de géneros. Lauro Zavala señala en Cartografías del cuento y la minificción que en la actualidad un ejemplo de hibridación la encontramos en los bestiarios. Sabemos que la cualidad de híbrido se presenta cuando un objeto o cosa es producto del intercambio de características procedentes de otros elementos de distintas naturalezas entre sí. Tenemos animales o tenemos frutas que pueden ser híbridas, que pueden tener mezcla de elementos de frutas, de animales diferentes a ellos. O en el caso de automóviles en la actualidad, los híbridos que generan su energía a partir de fuentes diferentes. Los bestiarios, originalmente, son libros producidos en el medievo, en los que se compendiaba descripciones de diversos animales y seres fantásticos provenientes de leyendas o de relatos de viajeros. En América Latina, tenemos escritores que han creado textos breves compilados bajo el nombre, a veces, ¿no?, de bestiarios, pero que en realidad son híbridos de tipo de texto antiguo, la fábula, el cuento e incluso el ensayo. Juan José Arreola, Jorge Luis Borges y Augusto Monterroso son algunos, nada más algunos, de nuestros escritores de bestiarios. La crítica social. Aunque no es el único objetivo de la literatura, esta puede ser vehículo de una crítica social. En el caso de la minificción, también está presente esa visión crítica de nuestro mundo propia de la literatura contemporánea. Un ejemplo es La oveja negra, falsa fábula de Augusto Monterroso. En síntesis, podríamos hablar mucho más de la ficción breve, minificción o microficción. Este video es solo una muestra que intenta presentar un panorama general de esta expresión de la literatura contemporánea que, pese a su corta extensión, es rica en significación. Es compleja. Espero que este video te sirva para tener una idea amplia de la minificción. Hasta pronto.